Buenas noches, estamos con José Barta, que acaba de publicar un libro para nuestra editorial, Judíos y Judaísmos en el siglo XXI. Y bueno, un tema que nos interesaba mucho y te agradecemos mucho el esfuerzo por presentar el panorama actual de los judíos. Muchas gracias, Augusto, por la confianza que habéis depositado en mí para esta aventura. Muy bien, nos gustaría comentar un poco contigo algunos de los temas que tratas ahí. Tal vez en primer lugar podríamos hablar un poco de por qué escribes este libro, qué relación tienes con la comunidad judía en España. Creo que tienes buenos amigos ahí que colaboran con ellos activamente. Bueno, no voy a decir que como todo español tengo una cierta raíz judía, porque no es verdad. Tendrían que haber sido muchos más judíos presentes en este país para que todo español tuviera una cierta raíz judía. Bien, es verdad que sí la tengo, ¿no? Pero tiene una doble vertiente. Por un lado, unas antiguas raíces judías, mi apellido es arameo, Barta, hijo de, las dudas es sobre hijo de qué, Bar es hijo, como Bar Rabás, que se traduce en España es Bar Abba, ¿no? Hijo de, hijo del terreno, hijo del reino, sería un poco la traducción de mi apellido. Pero además, incluso como católico, pues me he sentido, o sea, por razones familiares y luego por convicciones personales, siempre me he sentido muy atraído y muy interesado por el mundo judío, porque de alguna manera completaba mi ser, ¿no? mi ser en la medida en que completaba mi fe, y por consiguiente la razón de mi vida, ¿no? Y este ha sido el motivo, y las presiones que tú mismo me has realizado para que lo escribiera, porque a mí me hubiera gustado escribir sobre otras variables, ¿no? Quizás más polémicas, como sobre el mundo judío también, pero más polémicas. Pero bueno, al final hemos terminado hablando de... Precisamente nos comentas que una de las motivaciones para escribir el libro ha sido tu propia convicción religiosa. ¿Cómo ves ahora las relaciones entre la Iglesia Católica y el pueblo judío? Bueno, podríamos hablar de las relaciones entre la Iglesia Católica y el pueblo judío, pero quizás más actual hablar de los cristianos y los judíos, porque lo otro nos llevaría a matices importantes. Las relaciones entre la Iglesia Católica y el pueblo judío con el Papa Francisco, magníficas. Pero la Iglesia entre judíos y cristianos han pasado a lo largo de la historia por vicisitudes, por sufrimientos mutuos, recíprocos, porque siempre hay parte de responsabilidad en ambas partes, ¿no? Bien, es verdad que como el poder en Europa lo teníamos los cristianos, pues la parte de mayor sufrimiento ha recaído en el pueblo judío. Y eso ha venido hasta el día de hoy. En el libro no hablo de la Shoah, la trato muy, el Holocausto, lo trato muy de pasada, ¿no? Porque es importante. Pero hay otros libros, incluso en la propia editorial, pues tenéis algún otro libro, ¿no? Que ya habla de estos aspectos, o lo tendréis en breve. Pero a día de hoy, las relaciones en concreto en España con el pueblo judío básicamente son de profundo desconocimiento, pero de profundo desconocimiento. Me comentaba Isaac Kerú, que es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, hace unos días, que en una encuesta que se había desarrollado a nivel europeo entre universitarios europeos, entre filias y fobias, los universitarios españoles, las encuestas son siempre cuestionables, ¿no? Pero bueno, es una encuesta y da un dato. Los universitarios españoles, cerca del 30%, manifestaban su repulsa a tener un compañero judío. Mi pregunta es, ¿pero sabrán lo que es un judío? Claro, es que en España puede haber entre 10.000 y 12.000 judíos. En el libro se explica detenidamente, ¿no? Y la distribución. Es que, ¿cómo creen que van los judíos con kippah? Con talit, claro, es que si no eres amigo de un judío, no sabes si es judío o no, porque así o sin corbata... Claro, la imagen es la del judío ortodoxo, tal vez. Tú podrías ser, claro, y de esos en España hay 4. Claro. Por lo cual se han encontrado por ellos en televisión. Sí, sí. Porque precisamente en tu libro haces una tipología de judíos, de distintos grupos judíos que me parece muy interesante, ¿no? Sí, judíos ortodoxos, judíos conservadores, me parece que utilizas esa expresión, en fin, sí. Que es muy interesante darnos cuenta de que son muy heterogéneos, ¿no? Dentro de... Efectivamente. Bueno, por un lado, por ejemplo, hay judíos etíopes, negros, hay judíos chinos. Bueno, esto es importante. En el libro incluso hay fotografías, ¿no? Sí, sí. Publicado. Pero dentro, eso es en el judío hay distintas razas. Distintas razas de judíos, no judíos, no los judíos son una raza, sino distintas razas de judíos. Pero luego nos encontramos con el judaísmo. En el judaísmo efectivamente están los reformadores, los renovadores, los conservadores,
Incluso Bueno, algunos que admiten a Jesucristo, pues es llamativo, verdaderamente, ¿no? Como Mesías. Sí. Los mesiánicos, bueno, los mesiánicos no los aceptan los judíos como judíos. Es un movimiento que surge bueno, la inmensa mayoría de estos movimientos surgen en torno al siglo XIX. Pero sí, están los mesiánicos que aceptan, o sea, viven como judíos, pero para ellos Jesucristo es el Mesías. Entonces aceptan el Antiguo y el Nuevo Testamento. No creen en los sacramentos, no creen obviamente en la Iglesia, pero viven, pues bueno, leen el Nuevo Testamento, practican el Sabbat, no el domingo, y bueno, y viven en un entorno de creencia de que el Mesías ha venido y que volverá nuevamente, ¿no? Bueno, hay una serie de contradicciones, todo esto se explica en el libro detenidamente, pero están, por ejemplo, los judíos humanistas, que son de los últimos que han surgido. Los judíos humanistas que van creciendo, cada vez más, surgen en Estados Unidos, y que básicamente son agnósticos, ¿no? Son agnósticos. No creen en nada. Parten de la base de que la religión, bueno, en cuanto a cultura vale, pero la existencia de Dios no es imprescindible para el judío. Por supuesto no creen que el judío sea el pueblo elegido. Y esta es una de las dudas que se plantean en el libro, ¿no? Es ¿qué es el judío hoy en día? Claro, porque si no es una raza, ni es un idioma, ni es una religión, ¿qué es exactamente? Dice, no, es una cultura. Bueno, a medias. Es una cultura a medias. Es verdad que las creencias comunes generan, independientemente de dónde se viva, una serie de tradiciones comunes. Pero sin esas creencias, ¿cuánto tiempo sobrevivirán esas tradiciones? Me explico. El Sabbat es una fiesta familiar. El sábado es el día del encuentro con Dios, donde el judío se encuentra con Dios. Hay un tiempo que es el sábado, hay un espacio que es la familia, el entorno familiar. Se va a la sinagoga, pero la clave del sábado es el entorno familiar. Pero claro, si Dios no existe, ¿cuánto tiempo voy a mantener el sábado? ¿Cuánto tiempo voy a poder conseguir que mis hijos aguanten el sábado conmigo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a perdurar? Por eso el título del libro es La encrucijada del pueblo elegido, ¿no? Porque de alguna manera el judaísmo se encuentra y los judíos se encuentran en la encrucijada. Pero dada la importancia que tiene para el cristianismo y para la civilización occidental la existencia del judaísmo, con la encrucijada del judaísmo, de alguna manera participamos todos los demás en esa encrucijada, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención en el libro es la encuesta que citas, que se hizo creo en Estados Unidos, indicando qué tipo de convicciones unían a los judíos, en este caso a los norteamericanos, y realmente llama la atención los resultados. Efectivamente, eso es espectacular. Es una encuesta muy reciente, además, de hace unos meses. O sea que esta encuesta se realiza en el 2013. Y hay varias encuestas, ¿no? Porque hay otra realizada en Israel, que da resultados parejos. Y claro, que a la respuesta de qué es importante para ser judío, trabajar el sábado, sabiendo que el sábado es el día de encuentro con el Señor, ¿no? El día de reflexión, no es un día de no hacer nada, sino es un día de reflexión, ¿no? En un entorno familiar. Por eso no se trabaja el sábado por parte del judío. ¿Trabajar el sábado es relevante o no relevante para el ser judío? Que la respuesta sea un 80% no es relevante, pero tener sentido del humor para un 60% sea relevante. Sí. Bueno, decías entonces que una de las cosas que realmente unen a todos los judíos es el reconocimiento del Holocausto, ¿no? Realmente es algo que supone una impronta de unidad para el pueblo judío. Sí. Es una impronta de unidad incluso superior en estos momentos al concepto de ser pueblo elegido, a la percepción de ser pueblo elegido. Es decir, la sensibilización por el Holocausto es superior, incluso estadísticamente, a decir, bueno, ¿cree usted que el pueblo judío es un pueblo elegido? No recuerdo ahora mismo la estadística, pero creo que creerlo, un 25, un 30%. Con lo cual, el Holocausto, en cualquier caso, fue un drama que afectó a toda la comunidad judía internacional. Claro, cerca de 6 millones de judíos asesinados, de los cuales más de 1,5 millones eran niños, ¿no? Asesinados exclusivamente por el mero hecho de ser judíos. Bueno,
ha quedado una impronta que llega a nuestros días y que de alguna manera está cuestionando el ser judío. Porque si Dios existe, ¿cómo permite el holocausto? Una de las preguntas que se hacen, que viene en el libro, que se hacen, me refiero a los pensadores judíos, claro, ¿no? La gente es... si nosotros éramos judíos, sufrimos por ser judíos, y éramos judíos porque nuestros abuelos fueron fieles. Pues si nuestros abuelos no hubieran sido fieles, nosotros no habríamos sido judíos. Luego esto es un castigo por ser fiel. Claro, se encuentran con la paradoja de Job. Y ante la paradoja de Job hay dos respuestas, ¿no? Una, el castigo no es fruto del pecado y es algo misterioso en el cual Dios me pide que participe por algo, donde la fe se refuerza. Y la otra respuesta es: Dios no existe. Dios es malo. Si Dios permite esto es que Dios es malo. Dios no puede ser malo, Dios no existe. Y esa es la gran disyuntiva que se plantea ahora mismo el pueblo judío. Si a eso lo unimos la existencia del Estado de Israel, la creación del Estado de Israel, con una componente que podríamos denominar nacionalista, que no todos los judíos admiten, además. Que no todos los judíos admiten, pero que va ganando terreno. Va ganando terreno en lo que no es Estados Unidos, básicamente. En estos momentos la distribución geográfica de los judíos a nivel mundial, con 14 millones y medio aproximadamente de judíos en todo el mundo, se está polarizando clarísimamente entre Israel y Estados Unidos. En ese momento ya ha sobrepasado Israel a Estados Unidos. Es muy interesante, esto en detrimento de quién, pues el resto de los países. El resto de los países que, países como España, yo personalmente pienso, eso no aparece en el libro, pero todo el contexto que lleva a esta conclusión sí aparece en el libro, y pienso que terminarán siendo, si son ahora 12.000, 10.000, terminarán siendo 8.000, 7.000, 6.000. No quería terminar esta entrevista sin hablar un poco del cierto mito, entre comillas, si es que se puede hablar así, de la tremenda influencia de los judíos en la economía, en la cultura, bueno, digamos, en el liderazgo social. ¿Esto es así, por un lado? Y si es así, ¿cuál te parece a ti que son las causas de ese papel predominante? ¿Son realmente el pueblo elegido? Yo casi te diría que hay que animar al espectador a leerse el libro porque exige una respuesta mucho más amplia. Respuesta que de alguna manera se apunta en el libro. Sí, es así, en gran medida. Me explico. Dice, los judíos controlan los medios de comunicación. Bueno, si los judíos controlan los medios de comunicación absolutamente, no estaríamos hablando, o no estaríamos asistiendo a medios de comunicación que atacan a los judíos, o atacan a Israel, que forma parte de la identidad judía hoy en día, con lo cual, y a Israel lo atacan muchos medios de comunicación, con lo cual los judíos no acaban de controlar los medios de comunicación, mucho menos. La idiosincrasia del pueblo judío hace que si hay dos judíos que defienden una tesis, hay 4 judíos que defienden la contraria, entre ellos además no se aclaran. En ese sentido parecen españoles. No digo ya los de España, que lo parecen, por supuesto, sino los que no son de España. Pero sí es verdad que en términos generales, por ejemplo, premios Nobel, hay 27 premios Nobel de Economía. Un premio Nobel de Economía que se constituye, se crea en 1969. Son muchos premios Nobel judíos, ¿no? Hay grandes financieros, grandes empresarios, grandes fortunas, grandes fundadores de Google, fundador de Facebook. Y vienen de atrás, ¿no? Vienen de atrás. Pero es verdad que algunos de estos no se consideran a sí mismos propiamente judíos, sobre todo los de procedencia rusa. Este es un problema que en el libro se apunta también, ¿no? Que no voy a entrar en él, porque sería demasiado extenso. Pero hay dos elementos que yo creo que son claves para de verdad incidir en lo que es el éxito, que hay un éxito cierto, ¿no? El primer elemento es derivado de la singularidad de la transmisión de las tradiciones. La familia tiene un peso extraordinario en la conformación, en la formación del judío. Y esta formación familiar, que se centra principalmente en el sábado, tiene un peso extraordinario que hace que se transmitan los conocimientos. Y dentro de esos conocimientos están, entre otras cosas, los idiomas. Claro, un pueblo que ha tenido que ir de un lado a otro ha ido acumulando idiomas. Y entre otras cosas, las familias no abandonan lo que es riqueza. Y la riqueza, una de las riquezas es el idioma.
Con lo cual, los judíos normalmente manejan distintos idiomas, ¿no? Y con eso otra serie de elementos que son característicos de su formación. Si a eso le unes el hecho de que la unidad familiar o los vínculos familiares en segundo, tercero, cuarto, quinto nivel, ¿no?, se mantienen y que hay una diáspora que está repartida por todo el mundo, esto quiere decir que las interrelaciones que se pueden producir, o sea, estamos hablando del networking, lo que tanto se habla en el mundo de los negocios, de tener contactos en todas partes, contactos fiables con los que te puedas relacionar y con los que puedas hacer negocios. Este negocio puede ser un negocio puramente económico, puede ser, comillas, un negocio intelectual, transmisión de conocimientos, ¿no? Y esto, de alguna manera, está contribuyendo en una cierta medida al enriquecimiento del pueblo judío en términos generales. No todos los judíos son premios Nobel. No todos los judíos pueden ser premios Nobel. Pero la proporción es muy alta. La proporción es muy alta. ¿Hay judíos tontos? Pues sí, un judío también es tonto, pero la capacidad de formarse y de interrelacionarse hace que sea un colectivo con una potencialidad extraordinaria, que a poco que se esfuercen en desarrollarla, pues obtienen resultados positivos. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que los lectores de tu libro también adquieran alguna de esas potencialidades.